Bueno, entonces estamos viendo este tema de, permítame un segundo. Estamos viendo este tema de la hermenéutica. Yo solamente quiero recordarles algunas cosas puntuales. ¿Qué es la hermenéutica? Veamos, ¿qué es la ciencia o el arte de interpretar textos? ¿Sí? En este caso, la hermenéutica bíblica tiene que ver con interpretar textos bíblicos. Hablábamos que es un ejercicio no solamente intelectual, sino espiritual. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para entender la intención original que Dios quiso colocar en cada libro de la Escritura, en cada uno de los 66 libros. Hay que tener una condición espiritual. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin el nuevo nacimiento, es imposible entender la palabra, porque para el hombre natural las cosas del Espíritu o las cosas de Dios son locura. Por eso necesitamos una capacidad espiritual. Y lo otro que yo les decía es la diferencia entre exégesis y hermenéutica. Hoy vamos a ver algunos principios de exégesis también. Pero recuerden que yo les decía que la exégesis es el análisis de las palabras, de la gramática, es el análisis del contexto sociocultural histórico, pero también la exégesis tiene que ver con el contexto teológico. Sin embargo, yo les decía que la hermenéutica es la capacidad que tiene el que lee o el que estudia de traer ese texto bíblico que parece para una época antigua, vieja, traerlo a la actualidad y aplicarlo a mi vida, a mi situación presente. Recuerden que esa es la diferencia entre exégesis y hermenéutica. Exégesis es escudriñar el texto, encontrar el sentido original del pasaje, pero la hermenéutica es cómo eso me sirve hoy, cómo lo interpreto para mi vida hoy. Bueno, y veíamos su trascendencia, explicábamos que la Biblia está escrita en un lenguaje particular, en un contexto especial, por eso necesitamos la hermenéutica. También vimos que por nuestra naturaleza caída, y eso no quiere decir que algunos de los que ustedes están aquí pues han sido salvos, tienen al Espíritu de Dios, pero no por eso están exentos de lo que el pecado puede hacer en la vida de una persona. Ustedes saben que todavía tenemos un pecado residual en el corazón, de manera que aunque el corazón es un corazón ya no de piedra, sino de carne, el corazón sigue siendo engañoso y hay que tener cuidado con nuestro juicio, porque a veces por nuestra naturaleza que se inclina al pecado, aunque ya fuimos salvos, podemos malinterpretar el texto bíblico. Así que necesitamos hermenéutica para superar esas barreras que tienen que ver con nuestra limitación espiritual. Y lo otro es porque el diablo es un engañador, él se encarga de tergiversar la palabra, él le encanta la teología liberal, por ejemplo, esa que dice que toda la escritura no es inspirada por Dios, pues eso es una doctrina diabólica. Y cuando leemos 2 de Timoteo 3:16, donde está ese texto de que toda escritura es inspirada, ustedes ven que versículos antes habla de los hombres malos y perversos y los postreros días que serán malos. Y eso es porque hay hombres que no creen en la inspiración de las escrituras. Por eso Pablo coloca ese verso justo ahí. Entonces el diablo es un engañador. Hay mucho engaño en el mundo y necesitamos la hermenéutica para interpretar bien. Ustedes lo pueden ver también un engaño muy diabólico, una doctrina de demonios, como le llama Pablo, en muchas congregaciones que se llaman evangélicas, pero que son congregaciones de la prosperidad, congregaciones apostólicas, proféticas, donde lo que prima es lo que Dios me dijo en el oído y no la palabra del Señor. Así que hay que tener cuidado. Y estas son las 3 razones por las que necesitamos la hermenéutica. Pero hoy entramos a este punto. Los 3 principios que gobiernan la hermenéutica. Y si usted está tomando nota, yo no sé usted, pero yo lo que haría en su cuaderno o en la hojita donde usted esté anotando es colocar un círculo en la parte de arriba, como un mapa mental, y en la parte de arriba yo colocaría hermenéutica y desplegaría 3 líneas. En una de ellas colocaría un principio, en el otro el segundo, en el otro el tercero, ¿sí? Como un mapa mental. Y en este caso, el primer principio que gobierna la hermenéutica es la gramática. Así que si usted está tomando nota, de la hermenéutica se desprende un primer principio que es la gramática.
¿Qué es la gramática en la hermenéutica? ¿Por qué debemos estudiarla? El estudio de la gramática en la hermenéutica se refiere al estudio de las palabras, oraciones y párrafos en su contexto, teniendo en cuenta el idioma original en el que se escribieron los pasajes de la Biblia. Ese es el estudio de la gramática. Algunos creen que la hermenéutica solo se basa en esto. Algunos creen que solamente es buscar lo que una palabra significa en el hebreo o en el griego y listo. ¿Sí? Ustedes muchas veces quizá me han escuchado decir que esta palabra proviene del griego tal, del hebreo X, pero eso no es solamente la hermenéutica. Hacer un estudio de palabras o de frases, oraciones, o entender, por ejemplo, el tiempo verbal, si está escrito en pasado, si es pasado progresivo, si es presente continuo, si es presente, si es futuro. No solamente hay que hacer eso, no solamente hay que estudiar no solamente hay que estudiar los artículos, el artículo él, ella, ¿sí? Nosotros, ellos, no solamente es un estudio de esos artículos, que es importante, sino que también la hermenéutica se sostiene bajo este otro pilar, esta otra columna, la historia. Téngalo bien claro ahí, la historia es el segundo principio que gobierna la hermenéutica, la historia. Y lo vamos a ver el próximo lunes. ¿Qué es la historia? Pues aquí el intérprete debe tener en cuenta los eventos que tuvieron lugar en la época en la que fue escrito el texto y cómo esto determinó el mensaje. Se incluyen aquí aspectos políticos, culturales y obviamente históricos. Este es el otro elemento de la hermenéutica. Como les digo, hay algunos que se quedan solo en la gramática, hacen un estudio de palabras y chao. Pero resulta que hay que estudiar, si estamos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que todo lo que ocurre con Jesús está en el contexto del Imperio Romano. Si estudiamos la Torá, Moisés está en el contexto de Egipto y de la salida de Egipto para vivir en el desierto del Sinaí. Eso es un contexto histórico, político, cultural, etc. ¿Bien? Estas cosas hay que analizarlas muy bien cuando hacemos hermenéutica porque esos eventos políticos, culturales, determinan lo que el texto significa. Por ejemplo, cuando uno estudia Mateo 24, cuando vemos las señales antes del fin, ustedes han visto, ¿no? Que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo será tu venida? Y Jesús empieza a hacer una descripción de eventos y después dice que será destruido el templo y habla de una desolación que iba a haber en Israel. Y muchos interpretan eso como que eso va a ocurrir en el final de los tiempos, en la gran tribulación. Pero Jesús está hablando del contexto histórico, político, de la destrucción del segundo templo en el año 70. Es decir, Jesús da esta profecía y casi 50, 40 años después el templo es destruido. Hay muchas cosas que obedecen al contexto histórico y político y cultural. Y también hay que estudiar este principio que gobierna la hermenéutica, la historia. El tercer principio es la teología, y a mí no me gusta decir que uno es más importante que el otro, pilas, pero sí que la teología es uno de los principios más importantes. No digo el más, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque cuando hacemos interpretación bíblica es crucial tener en cuenta la unidad teológica que da la Biblia con respecto a un pasaje. Ojo, anoten eso allí, aunque lo vamos a ver en el tercer lunes. La unidad teológica de la Biblia. Usted no me puede decir que Dios es un Dios de ira y de juicio y de justicia en el Antiguo Testamento y luego decirme que Dios es un Dios de amor y de gracia en el Nuevo. Eso es una incongruencia teológica porque la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, Él es inmutable. De manera que hay una unidad teológica en la Biblia y hay que obedecer a ella. Este punto de la teología, ese principio que gobierna la hermenéutica, algunos le llaman la teología bíblica. Ojo con esto que les estoy diciendo. La teología bíblica. ¿De qué se ocupa la teología bíblica? De hacer un estudio progresivo a través de todos los años de la historia del pueblo de Israel y de la iglesia,
del concepto, de un concepto bíblico, la evolución de un concepto a través de toda la Biblia. Por ejemplo, la salvación. Entonces vamos a estudiar la salvación desde el Génesis 3:15, y cómo se fue desarrollando hasta que llegamos a Apocalipsis. Eso es teología bíblica. Y de eso se ocupa este tercer principio de la hermenéutica. Ver la Biblia como un todo, no como libros que están separados, sino que están interconectados, y donde lo que conecta toda la Biblia, ¿saben quién es? Ni siquiera es una cosa ni un concepto, es una persona, Jesucristo. Cristo es ese que une todos los libros de la Biblia, de manera que este principio es bien importante y lo vamos a estar estudiando. La unidad teológica de la Biblia. Bueno, entonces veamos la interpretación gramatical. La interpretación gramatical. Aquí estamos viendo entonces el primer principio que gobierna la hermenéutica. Recuerden que son tres. El primero, la gramática. La gramática. Vamos a estudiar lo primero que tenemos que hacer al estudiar un libro de la Biblia, un pasaje, un texto. Lo primero, interpretar el texto gramaticalmente, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos hacer al interpretar un texto es aplicar la gramática al texto. Y les voy a dar algunas pautas para hacer eso. Primero, primera pauta para poder hacer una interpretación gramatical de un pasaje bíblico. Tenemos que investigar el significado de las palabras en su idioma original. Esto es lo primero que vamos a hacer. Usted, por ejemplo, está leyendo la Biblia y usted acompáñeme, por favor, a Juan capítulo 3, verso 16. Miren que el texto dice así: de tal manera amó Dios al mundo. Es un título que le da la Reina Valera, pero dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo 16 es muy profundo. Es muy profundo. Yo no sé si ustedes ya lo vieron, pero tiene muchas palabras que vale la pena analizar. Y lo primero que hacemos al estudiar un pasaje es investigar el significado de las palabras en su idioma original. ¿Por qué? Porque cuando se traduce al español la Biblia, especialmente la Reina Valera, por allá en el año 1600 y pico, obviamente las palabras griegas tienen una connotación. Las palabras traducidas al español pierden mucho de su significado original, y además de eso depende también del contexto. Por ejemplo, en Cali se usa la palabra chuspa, mientras que en Bogotá o en otras partes se dice la bolsa. Asimismo hay palabras en el español que se dicen de una manera y en griego son otra cosa. Por ejemplo, la palabra en el verso 16 cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí podemos ver que la palabra mundo significa algo. La palabra mundo. Muchos dicen aquí que de tal manera amó Dios a todos y cada uno de los seres humanos particulares con nombre y apellido, que envió a su Hijo a morir por ellos. Pero cuando uno hace un estudio, por ejemplo, de la palabra mundo, en el griego cosmos, se da cuenta que lo que dice el texto es que de tal manera amó Dios a su creación, al planeta Tierra y sus habitantes, humanos obviamente, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, aquí es otra palabra que vale la pena analizar, todo aquel que cree, es decir, no es toda la humanidad que cree en él será salva, sino que Dios amó a toda su creación, toda, impíos, no impíos, judíos, griegos, todos, para que todo aquel, es una categoría dentro del todo, aquel que cree. De ese todo, el Señor envió a su Hijo para que aquellos que creen sean salvos, no para que todos sean salvos. Y esto lo estoy haciendo solamente con un análisis de palabras. ¿Están viendo? Análisis de palabras. ¿Qué significa la palabra mundo? No significa cada uno de los seres humanos en particular, con nombre y apellido, sino en general, amó
la creación, porque Él la creó y dice que fue buena en gran manera en un principio. Él se deleita en cuidar esa creación y dio a su Hijo para que todo aquel que cree, una porción reducida, aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora, ¿qué significa perderse? Perderse. Eso también vale la pena mirarlo en el griego, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra perderse? Pues obviamente tiene que ver con la condenación del alma. Eso significa perderse, no que se pierda en un laberinto, no que se pierda en los azares de la vida, no, que se pierda su alma y tenga vida eterna. De manera que aquí ustedes están viendo que de una forma muy rápida utilicé un análisis de palabras para poder interpretar este texto bíblico. ¿Sí lo notan? Esa es la manera. Ahora, hay algunas herramientas que nos van a ayudar a interpretar la palabra, ¿sí? Y ya se las voy a mostrar. Miren esta página que se llama Logos K Logos. Esta es una página muy interesante, ¿sí? Es una herramienta que nos permite hacer el estudio de palabras. Por ejemplo, vamos a buscar, se llama Biblia Interlineal. Así se llaman estas Biblias. Las venden, de hecho, en las librerías, pero también las tienes aquí en Internet. Biblia Interlineal. Yo conozco a algunos amigos pastores que tienen varias. Voy a buscar el capítulo 3, el versículo 16 que estamos estudiando y vamos a hacer un análisis, ¿sí? Mire, aquí colocan el texto, Juan 3:16, de la Reina Valera. Dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que me ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando ustedes bajan un poco, ustedes encuentran el texto en el idioma griego, obviamente en el español, ¿sí? Y allí les va a aparecer también algunas palabras que les dicen a ustedes si esto es un adverbio, una conjunción. Ustedes dirán, no, Harold ya se metió con gramática, con español, ¿qué es eso? No, esto es importante aprenderlo, ¿sí? Miren otra cosa, una preposición. Tenemos un sustantivo acusativo singular femenino, importantísimo estudiar todo eso. Miren lo que pasa aquí. Así, ¿por qué amó el Dios a el mundo? Obviamente está al revés, porque el griego es como el inglés, o sea, las palabras son distintas, se organizan diferente al español. Pero miren que, por ejemplo, la palabra amó, ustedes ven la palabra amó, eso les sirve a ustedes, por ejemplo, para ver esta raíz griega que es agapeo. Agapeo, ágape, el amor ágape. No utiliza el autor Juan, el apóstol no utiliza porque de tal manera quiso, estimó Dios, no, amó. Y ese es un amor sacrificial, ágape, no fileo, que es el amor de compañeros, de amigos, utiliza ágape. Otra cosa, mundos, mundo, mire, cosmos. ¿Ven la palabra cosmos? Ahora, unigénito, bueno, aquí pueden ustedes encontrar en el griego lo que significa cada palabra. Eso les ayuda a ustedes a entender un poquito más. Ahora, aquí hay unas palabras, unos números que ustedes ven aquí arriba. Lo chévere de esta aplicación es que les permite ver a ustedes el número que corresponde a la concordancia Strong en griego. La concordancia es un documento que les permite a ustedes mirar las palabras de la Reina Valera en español y buscarlas en el griego y te da el significado de inmediato. Entonces, en este caso, por ejemplo, la palabra amó es la palabra número 25 de la concordancia Strong, que es agapeo. Aquí nos está diciendo, o sea, que usted puede ir a su concordancia Strong, es un libro bien grandecito que tiene palabras en hebreo y griego, y usted busca el número 25, ahí le dice qué significa la palabra agapeo. Así es como yo a veces les muestro a ustedes palabras en griego y les muestro el significado, ¿vale? Entonces, logos, K, logos. Entonces les estaba diciendo que lo primero que hacemos al interpretar la Biblia es estudiar la gramática. Y esta es la herramienta que les comentaba que nos sirve para eso. Se llama concordancia Strong y aunque su precio puede ser mayor a los 100,000 pesos colombianos,
Pues obviamente es una herramienta que sirve muchísimo para poder hacer interpretación de palabras. ¿Qué significa una palabra en el griego o en el hebreo? Entonces se las dejo allí. Esta herramienta entonces se llama Logos Calogos. Hay otras. Hay una que se llama eSword, otra que se llama Bible ARC, la concordancia. También esta concordancia la pueden encontrar digital en internet. Entonces les invito a que cuando hagan estudios y no entiendan algo, hagan el estudio y el análisis de palabras porque les va a servir muchísimo. Pero tenemos que entender que la razón por la que utilizamos estas herramientas, ¿sí? Estas herramientas como concordancias, esta página Logos Calogos, las utilizamos porque las traducciones bíblicas son limitadas. Lo que le estoy diciendo no es que la Biblia tiene errores porque está traducida al español, sino que hay una limitación en el idioma. Lo mejor que deberíamos hacer es estudiar la Biblia en el idioma original, aprender griego y hebreo, pero como muchos cristianos no tienen la posibilidad de hacer eso, ¿sí? El tiempo, la dedicación o un profesor que les pueda enseñar, pues obviamente tenemos que usar al menos estas herramientas que nos permiten mirar palabritas, pero los mejores intérpretes de la Biblia obviamente leen toda la palabra en griego o en hebreo en el caso del Antiguo Testamento. Lo segundo que tenemos que hacer para poder interpretar adecuadamente la palabra bajo este principio es interpretar el texto a la luz del contexto inmediato. ¿Sí? Estudiar el texto a la luz del contexto, es decir, el propio libro. Primero buscamos la palabra en su contexto, ¿cierto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hacemos el análisis del verso, buscamos las palabras que nos parezcan raras, ¿sí? O que puedan ayudarnos, como ustedes vieron en el video. Y lo que sigue después es mirar el contexto en el que está ese texto. Mirar el contexto, los párrafos anteriores, los párrafos que vienen después, para poder hacer una comprensión total del pasaje. Por ejemplo, cuando ustedes se van al capítulo 3 de Juan, versículo 1, ustedes se dan cuenta que empieza así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. O sea que lo que Jesús termina diciendo acá, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, está en el contexto de una conversación con un fariseo, con un judío. Y eso es muy interesante analizarlo. También entendemos que Jesucristo le había dicho a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y luego acá viene y le dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todos aquellos que han nacido de nuevo entren al reino, tengan vida eterna. Porque ya lo ha dicho versículos anteriores. Siempre que estudiemos la palabra, nunca hagamos lo que les decía el lunes pasado, de abrir la Biblia y poner el dedo allí y decir, este es el versículo para mí hoy. No, ese versículo está dentro de otros párrafos y esos párrafos están dentro de unos capítulos y esos capítulos están dentro de unos libros. Y al estudiar un pasaje es imprescindible conocer la idea central, la idea completa de todo el libro, no solamente un versículo. Esa es la razón por la que yo les decía que muchas veces se cometen errores doctrinales. Si yo quisiera coger versículos aislados, yo podría decir, no sé, que Dios va a destruir a todo el mundo, incluso a la iglesia. Yo podría llegar a esas afirmaciones, pero obviamente son textos, como dicen, salidos de contexto. Cuando estudiemos la palabra, dejemos ya, de una vez por todas, de estudiar versiculitos. Estudiemos libros, estudiemos capítulos enteros. Eso nos va a ayudar a interpretar adecuadamente la palabra de Dios. ¿Bien? Bueno. Entonces tengamos este punto en cuenta. Primero, estudiar las palabras que no entendamos, el significado de algunas frases, y luego veamos ese versículo o esos versículos a la luz
de todo el párrafo, de todo el capítulo, ojalá de todo el libro. Eso es lo que hacemos en la interpretación gramatical. Al interpretar la Biblia, debemos ir de lo micro, de lo pequeño, a lo grande, ¿sí? De lo pequeño a lo grande. Así es como estudiamos la palabra de Dios, de lo pequeño a lo grande. Algunas preguntas que nos pueden ayudar en eso pueden ser estas que están aquí. Preguntarnos, por ejemplo, en el texto que estamos estudiando, ¿quién habla? ¿Quién es el autor? Esto, por ejemplo, es muy clave en los evangelios, porque a veces está narrando el escritor y a veces está narrando Jesús. O a veces Jesús cita a un profeta del Antiguo Testamento. Entonces ahí ya tenemos tres personas. El autor, por ejemplo, de Juan, tenemos a Jesús y tenemos la cita que hace de Jesús de un profeta. Hay tres niveles de discurso. Siempre tenemos que pensar quién habla. ¿Quién es el que está diciendo lo que está diciendo? Por ejemplo, cuando leemos Juan 3:16, ¿quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Lo está diciendo Juan el apóstol o Jesús? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Juan 3:16 lo habla Jesús o lo habla el apóstol? Es interesante analizar, porque si lo dice Jesús, lo dijo en el año 30, pero si lo dice Juan el apóstol, eso lo está diciendo casi en el año 70 después de Cristo, muchos años después, con un bagaje, un entendimiento mucho más elaborado. Pues obviamente este texto lo está diciendo Jesús. Y eso que lo diga Jesús es muy importante, porque si Jesús en ese momento, hablándole a un fariseo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, ahí está incluyendo gentiles y judíos, es decir, que lo que le está diciendo a los fariseos es algo importante. ¿Sí? Jesús desde el principio de su ministerio está hablando de un contenido universal, tremendo, y le está hablando a un fariseo. Así que es importante entender que Jesús lo diga y no lo diga a otra persona. ¿Sí? Porque cuando uno lee, de hecho empieza con una palabra. La palabra con la que empieza es porque. Lo primero que usted debería preguntarse cuando usted está leyendo el verso 16 es, ¿cómo así que por qué? Pongamos que en la iglesia alguien predica esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa es la prédica, el verso 16. Usted debe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde salió ese por qué? ¿Qué hay antes de eso? Porque el por qué es una consecuencia. Es algo que usted va a añadir para explicar algo, para darle argumento a algo. Pues resulta que leyendo el versículo, el verso 13 de Juan 3 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo, otra vez, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, que sea muerto en una cruz. ¿Cómo así? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ven? El contexto de Jesús levantado como la serpiente con el amor de Dios. Dios nos ama porque entregó a su Hijo, porque su Hijo fue la propiciación, porque su Hijo tomó nuestro lugar, porque su Hijo es esa serpiente en el desierto que nos sana de nuestras enfermedades espirituales, como esa serpiente sanaba a los que habían sido picados por serpientes. ¿Vemos el contexto? Muy interesante hacer ese análisis de palabras. Empieza el verso 16 diciendo porque, o sea que hay algo antes. Siempre tengamos en cuenta eso. ¿Quién habla? ¿Qué se afirma? ¿Cuáles son las circunstancias? Miren la circunstancia aquí. Jesús y Nicodemo hablando una noche, una conversación clandestina, porque Nicodemo seguramente le daba pena o que lo señalaran de que estaba hablando con Jesús, el revolucionario profeta que apareció.
y del cual los fariseos estaban en contra. Nicodemo lo busca a solas por la noche, oculto, para que nadie vea que él está hablando con él. Y Jesús le dice a Nicodemo, a un fariseo, eso no se lo está diciendo a los discípulos, importante, interesante. ¿Cuáles son las circunstancias? También, ¿cuáles son las acciones o verbos? Por ejemplo, el verbo de Juan 3:16. Amó. Eso es un verbo. Amó. Otro verbo que hay aquí, que ha dado a su hijo. Dar. El verbo dar. ¿Qué significa dar? Entregar. ¿Está usted notando el verbo dar? Yo solamente estoy haciendo un análisis de palabras. No estoy haciendo la exégesis, pues, como una prédica de Juan 3:16. Solamente miremos que ha dado a su hijo. Algunos dicen que la muerte de Jesús es un accidente. ¿Está viendo? Y ya desde Juan 3:16 se nos dice que el Padre ha dado al Hijo. Él lo dio porque le plació hacerlo, porque ya estaba predestinado que Jesús sería entregado para eso. Miren el verso 14, y como Moisés fue levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién levanta al Hijo del Hombre? Luego leemos en el verso 16 que Dios ha dado a su Hijo. O sea que el que levanta al Hijo es Dios. No es un accidente, no es que a Dios se le salió de las manos la muerte de Jesús. No es que Judas traicionó y le dañó los planes a Dios. No, Dios lo entregó, Dios lo dio, él estaba en la potestad de Dios. Miren, solamente haciendo el análisis de la palabra, ha dado. El tema aquí de cuáles son los verbos, las acciones que hay ahí. El análisis de palabras. Entonces les decía que tenemos que ir de lo micro a lo macro, de lo pequeño a lo grande. Entonces, hacer hermenéutica no se trata de acumular el significado de las palabras de un texto. Eso no es todavía hermenéutica. Recuerden que hermenéutica es traer eso a la actualidad. Se debe interpretar oraciones completas. Entonces vamos primero palabras, luego oraciones. Es importante entender entonces qué es la oración. ¿Qué es una oración? Ustedes que recuerdan la clase de español, pues recordarán que una oración es un conjunto de palabras que transmiten una idea completa. Una idea completa, y generalmente una oración tiene sujeto, verbo, predicado. De tal manera amó, verbo, Dios, sujeto, al mundo, predicado. ¿Sí? Sujeto, verbo, predicado. Eso es una oración. ¿Cómo identificamos oraciones gramaticales en la Biblia? Por los signos de puntuación, por comas, punto seguido, punto aparte, punto y coma. Ahí usted puede ver el final o el inicio de una oración. Por ejemplo, cuando ustedes leen el verso 16, ustedes se dan cuenta que es un texto completo, pero está dividido en dos partes ese verso, el verso 16 de Juan 3. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la frase. Ahora, le añade algo allí, coma, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es otra oración que complementa la primera, es un complemento directo, para que todo aquel que en él cree complementa la frase principal, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Al hacer la interpretación de un texto, entonces debemos tomar oraciones completas que se separan por puntos, y esto nos ayudará a entender el pensamiento del autor. Por ejemplo, yo no puedo terminar el verso 16 y dejarlo allí. De tal manera amó Dios al mundo. Y supongamos que yo hago mal el análisis de la palabra mundo y yo digo que de tal manera amó Dios a todos los seres humanos que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree se salve, para que todos se salven. Digamos que yo empiezo mal y malinterpreto estas palabras así. Pero fíjense que aún así el verso 16, 18, 19 nos ayuda a no cometer errores. Mire lo que dice el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra vez, el mundo sea salvo por él. Aquí cualquiera puede decir, en la voluntad de Dios es salvar a todas las personas.
Pero mire lo que dice el verso 18. La Biblia nos ayuda a no cometer errores. El que en él cree no es condenado. Ahí está el análisis de palabras. El que en él cree. Dios no vino a salvar a todo el mundo porque sí, sino vino a salvar a los que creen en él. Tremendo. Tremenda diferencia. Verso 18. El que en él cree no es condenado, punto y coma. Interesante ese punto y coma. Pero el que no cree, y miren la palabra que sigue. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto es otro, vale la pena otro análisis gramatical. Miren que yo no estoy viendo el contexto histórico, cultural, yo no estoy hablando de Roma, no estoy hablando del contexto teológico del Antiguo Testamento, nada de eso. Solamente estoy haciendo análisis de palabras. Y mire que el verso 18 me está diciendo, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿A ustedes les parece lo mismo decir, pero el que no cree será condenado, a decir, el que no cree ya ha sido condenado? ¿Ustedes creen que es lo mismo, gramaticalmente hablando? Decir, el que no cree será condenado, versus el que no cree ya fue, ya ha sido condenado. ¿Cuál es la diferencia gramatical ahí? Pues bueno, una palabra, una oración que acabo de decir está en futuro, será condenado, pero lo que dice el texto bíblico es ya ha sido, ya ha sido. Es un es un pasado progresivo. Es interesante, ya ha sido, ya fue condenado. Y eso es claro, porque cuando la ley de Moisés llegó, pues obviamente declaró una sentencia contra toda la humanidad. Y el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Él no vino a juzgar al mundo porque el mundo ya estaba juzgado y condenado. Él vino a salvar al mundo. ¿Sí? Entonces, interesante juego de palabras allí. ¿Listo? Esto es lo que hacemos. Vamos de lo pequeño, análisis de versículos, palabras, oraciones, y luego nos vamos metiendo más con el párrafo completo, lo que acabo de hacer yo ahí, analizar el verso 16, 18, 19, para ver qué significa verdaderamente el 16. Y si no me queda completa la idea todavía, pues tengo que leerme mínimo el capítulo 3 completo. El capítulo 3 completo. Y ojalá el libro entero de Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Ojalá. ¿Sí? Ese capítulo 21 de Juan. Esa es la manera en la que hacemos análisis de lo micro a lo macro en el tema gramatical. En el tema gramatical. ¿Sí? De lo micro a lo macro. Palabras, oraciones, párrafos, el libro y la Biblia. Ojalá completa la Biblia. Es por esa razón que yo les decía la vez pasada, si ustedes quieren ser buenos intérpretes de la Biblia, es imposible si no leen la Biblia completa. Haga un estudio completo de la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, si usted lee en la Biblia que Jesucristo es del linaje de David según la carne, pero claro, si usted está empezando en la vida cristiana, usted quizá no ha leído quién es David y por qué dice que Jesucristo es del linaje de David, pues usted no va a entender por qué Romanos 1, en Romanos 1, verso 4, Pablo dice que Jesucristo es descendiente de David según la carne y la importancia que eso tiene para los judíos. Pues hay que estudiar primera y segunda de Samuel, quién fue David. Eso es importante. El libro completo para entender otras porciones de la escritura. Y así, eso es lo que hacemos, de lo micro a lo macro. Entonces, después debemos interpretar en unidades lingüísticas mayores, es decir, párrafos, argumentos completos, eso es lo que les dije ahora. La última cosa sobre esta diapositiva que les recomiendo, seguramente ustedes ya lo hacen, no estudien la Biblia por versículos. Tampoco prediquen, si algún día tienen la oportunidad de predicar o compartir un mensaje de la palabra, no lo hagan por versículos. Cuando digo versículos, me refiero a que usted solo coge un pedazo, por ejemplo, lean libros completos, procuren tener el hábito de leer
en el contexto de todo el libro completo. Y terminamos con esta frase. La hermenéutica no solo es un estudio de palabras sobre un pasaje bíblico, se trata de descubrir exactamente lo que el autor quiso decirle a sus destinatarios originales, para luego aplicar ese texto a la actualidad. Ojo, nuestra tarea al estudiar la Biblia es descubrir lo que el autor quiso decir en ese momento, allá, hace 2000 años, lo que le quiso decir a aquellos a los que le escribió, a ellos. No es lo que yo quiero que me diga a mí, no es lo que yo pienso, es lo que el texto dice. Entonces, la tarea nuestra es descubrir lo que los autores quisieron decir en ese contexto de hace 2000 años o de hace 3000 y pico de años. Lo que ellos quisieron, no lo que nosotros queremos que nos diga el texto. Porque allá es que cogemos el texto y le damos vuelta para que diga lo que queremos.